bendiciones, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Hoy, tengo al revés, justamente puesto al revés las hojas, pero el nombre de esta prédica se llama Destruyendo el altar del enemigo y reconstruyendo el altar con Dios. Ahora, si me escuchan, destruyendo el altar del enemigo y reconstruyendo el altar con Dios. ¿Por qué digo destruyendo el altar del enemigo? Si nosotros vamos un poco a la historia, vamos a hablar un poco, voy a introducir un poco el tema de que voy a hablar. Si vamos un poco a la historia antigua, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes empezaron a hacer altares para expiación de los pecados? ¿Quiénes empezaron a hacer los altares? El pueblo de Israel. Pero si vamos un poquito más profundo, Caín sabía de los altares para Dios. Caín fue el que mató a su hermano por celos, por envidia, pero Caín vio cómo sus padres preparaban altares al Señor, cómo eran escogidas esas piedras perfectas, esas piedras hermosas, cómo apartaban un animal, un macho sin manchas, sin arrugas, y así sucesivamente, y eso les rendían en un altar al Señor. Porque por haber pecado, esa era la condición que nos acercaba al Señor. Ese altar que limpiaba nuestros pecados, que limpiaba nuestras faltas. Pero vamos a seguir viendo, después de que Caín pecó, empezaron a haber altares. Pero ya no eran los altares para Dios, eran los altares para Satanás. Y en esos altares se hacía lo mismo que se hacía para Dios, con la diferencia que había una imagen. Con la única diferencia que había una imagen. Pero yo quiero decirte en esta hora qué significa altar. Un altar es un punto de encuentro entre el mundo natural y el mundo espiritual. Es decir, cuando antiguamente nosotros en la autoridad hacemos un altar para el Señor, es un punto de encuentro con Él, entre el mundo físico y el mundo natural. Porque con nosotros, espiritual, perdón. Porque con nosotros cuando oramos, sentimos la presencia de Dios. Amén. Entonces ya estamos entrando en un área espiritual. Pero también muchas veces hemos sentido la presencia del enemigo. Y sabemos que es la presencia del enemigo porque es una presencia que ¿qué le trae a cada uno cuando lo siente? Escalofrío, sombras, temor, miedo. Pero no solamente eso, temor, miedo, angustia, sino que sentimos en nuestros huesos que no es el Señor. Sentimos que no viene de Dios, porque la presencia de Dios nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae regocijo, alegra nuestro corazón, sentimos que Él nos está perdonando. De repente se empieza a sentir un fuego en todo nuestro ser, porque sabemos que está quemando todo lo que el Señor tiene que quemar. Pero he escuchado por ahí que muchos han criticado de muchas personas, sigo un poquito la introducción, ya me voy a la palabra, que muchos han criticado de muchas personas cuando se entregan a Jesucristo, pero en el pasado ¿qué hicieron? No, pero yo me entregué al Señor, nueva criatura soy, nueva vida soy, las cosas viejas pasado, es aquí, ahora son hechas nuevas. Pero rompiste lo del pasado. Pero es que yo no entiendo, si yo me he entregado al Señor, nueva criatura soy, las cosas viejas pasado, soy nueva criatura, todo lo demás Dios lo cambió, Dios lo perfeccionó. ¿Y por qué Dios tuvo que mandar a Jesús para que fuese ese Adán y rompiera esa maldición que había desde Adán? Y que fuese el camino entre Dios y el hombre. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay maldiciones que no se han roto. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús vino a destruir esas maldiciones? ¿Y por qué, digo yo, si me he entregado al Señor, por qué hay maldiciones que no se rompen? O yo no las declaro, no las conozco, no las sé,
¿Y cuáles son una de las cosas que nos tienen atados y nos damos cuenta porque estamos tambaleando en el camino del Señor? ¿Nunca les ha pasado? Quiero estar firme, hoy te voy a servir, Señor, contigo, hoy estoy orando, y mañana flaqueo. Otra vez estoy fuego, como le dicen otros países, y candela. Otra vez estoy, pero al otro día vuelvo a flaquear. Y hay algo que me tira, algo que me saca. Y yo no entiendo qué es lo que me saca del camino del Señor. Y sigo con un pie acá y un pie afuera. Y voy y me atraen las cosas seculares, las cosas que el enemigo pone en mi vida. Y me empiezan a atraer nuevamente a lo que supuestamente yo había vencido, había salido. ¿Y eso por qué? Porque hay un altar que puede venir generacional o puede venir porque yo lo he hecho, que me está reclamando. Ese altar me está llamando. Ese altar no hace que esté firme en el camino del Señor. Yo me puedo haber entregado a Jesucristo, pero hay una parte de mí que le pertenece a Satanás. Hay una legalidad, hay un derecho legal que viene el enemigo a atacarme. ¿Por qué, Señor, cada vez que oro, te guerreo, peleo? Pero yo no entiendo por qué el enemigo viene a atacarme. ¿Cuál es la puerta que yo he dejado abierta? Y siempre empezamos a decir mi incredulidad. Señor, saca mi incredulidad, llévate mis pecados, hazme limpia, Señor. ¿Qué es la puerta? Rompimos las maldiciones generacionales. Cuando hemos nacido nos ponían la cinta roja, nos saltaban. Nos curaban las ojeaduras, nos saltaban a un altar. ¿Y por qué digo nos saltaban a un altar? Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿ante dónde se casan? Ante un altar. Están jurando un pacto ante un altar hasta la muerte. ¿Qué quiere decir una unión? Que un hombre y una mujer se unen en cuerpo, alma, hasta que uno de los dos fallezca. Hasta la muerte. Entonces hay un altar hecho que no se ha roto, donde nuestra alma, parte de nuestra alma le pertenece al enemigo. Y hay una legalidad que Dios no puede hacer nada si nosotros no la reconocemos y la cortamos y la rompemos en el nombre de Jesucristo. Entonces ahí es donde el Señor me lleva a esta parte de la historia. Si todos pueden buscar en Primera de Reyes 26, 38, pero haberlo puesto bien, al versículo. Y dice así: y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero Baal no respondía. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar. Yo me imagino estos profetas saltando alrededor del altar. Baal, respóndenos, haciendo ofrenda, levantando incienso. Clamaban a grandes voces y se sajaban. ¿Qué quiere decir? Se cortaban. Se sajaban, se iban cortando. Capaz que se cortaban los brazos, se cortaban parte de su cuerpo. No explica bien la Biblia. Dice que se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a las costumbres, hasta chorrear la sangre de ellos. Ahora venimos a la actualidad. Dice que se lanzaban, se sajaban, conforme a la costumbre de ellos. Y ahora vemos lo mismo. Entonces estamos hablando de algo que se hacía antes y se sigue haciendo ahora. Y decimos conforme a la costumbre de estas personas que trabajan en la brujería y engañan a las personas y las hechizan, diciendo: no, que está bien hacer esto. Y sabemos que cuando nosotros entregamos sangre, esa sangre no es para Dios, sino es para el enemigo. Porque Dios no nos pide sangre. Dios no nos pide derramamiento de nuestra sangre. Dios no nos dice que nos laceremos. Elías dijo al pueblo, después de que ellos terminaron y Baal no respondió su ofrenda, ni mandó fuego para que esa ofrenda fuese quemada, Elías dijo al pueblo: acercaos a mí,
que yo voy a preparar el altar para el Señor. Y todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar de Jehová. Ese altar que estaba arruinado. Esa comunión con Dios que estaba destruida. Porque el pueblo se había entregado a los ídolos. Esa comunión, esa intimidad que ya no había. Entonces Elías vino a restituir lo que Satanás le había quitado al pueblo de Dios. En el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó en ese altar con piedras. Luego edificar con las piedras son 12 piedras según las tribus. Acá hay otro acto profético. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Jehová. Luego que hizo esto, hizo una zanja alrededor. Preparó el becerro, puso la leña, puso el becerro arriba y dijo: prepárenme cuatro linajas de agua y échenlas 3 veces 4. 3 veces, otro acto profético. ¿Qué está hablando acá con el agua? El agua está limpiando al pueblo de Israel. Limpia sus pecados. El agua también representa al Espíritu Santo, pero acá el agua estaba limpiando el pecado del pueblo, las inmundicias del pueblo. Porque dice el Señor que Él aborrece la idolatría, aborrece la brujería. Y una vez hecho esto, Elías oró al Señor y dijo: Señor, yo te ruego que caiga fuego y sea consumido este altar. Y el Señor mandó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Con ese fuego Dios estaba quemando toda la brujería que venía ancestral, todo lo que ellos habían hecho en derramamiento de sangre a los ídolos, toda entrega y pacto a los ídolos. Con ese fuego el Señor estaba quemando y restituyendo el pacto que Él había hecho con su pueblo, porque Dios, al levantar ese altar, Dios pacta con su pueblo, un pacto perpetuo. Pero cuando nosotros nos alejamos, ese pacto deja de existir. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a 2 dioses. Amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces, ¿a qué Dios servimos? Cuando estas personas son dedicadas, ese pacto empieza a reclamar a tal grado que donde está ese altar lo reclama y ese altar no lo deja hacer. Aunque se haya entregado a Jesucristo, aunque le sirva, no podrá estar firme porque ese altar lo reclama. Muchas veces va a decir: no, pero si yo le puse una cinta roja a mi hijo. ¿Y cuántas generaciones le pusieron cinta roja? Y así hizo un pacto. No, porque yo lo llevé al curandero, pero ese curandero ahí seguramente estaba iniciándose y ahora ese curandero ya ha pasado a mayor rango, entonces ya se hizo un pacto mayor, un altar mayor. Entonces ya no estamos hablando de altares pequeños, sino estamos hablando de altares mayores. ¿Qué es un altar? Es un altar donde hay una imagen, usted le prende velas. Antiguamente se colocaban animales sacrificados, pero ahora lo representan de esta forma, aunque detrás igual le colocan animales sacrificados, pero es un altar, es una imagen donde le colocan velas, le colocan bebidas, le colocan comida. Eso es un altar. Si vemos un animal sacrificado, ya estamos hablando de un altar más fuerte, más fuerte, una consagración más profunda al enemigo. Bien, ¿vamos entendiendo lo que vamos hablando? Si no rompemos la alianza, el derecho legal que tiene el enemigo contra nosotros, ese altar nos reclamará. Y vamos a seguir con esa maldición de generación en generación, porque dice la palabra de Dios: maldito eres tú y toda tu descendencia.
Entonces venimos acarreando maldiciones de generación en generación porque nuestros abuelos estaban haciendo ese tipo de brujería, hacían altares, le prendían velas a San Cayetano, iba a la difunta Correa y le dejaban cartas, ahí en esa carta estaba nuestro nombre, ahí se generó un altar por nosotros y nuestra descendencia, y ahí siguió la maldición hasta la tercera y cuarta generación, se prende en nosotros y sigue, y nunca vamos a ser libres si no reconocemos y rompemos esas ataduras y esa maldición en el nombre de Jesucristo, y declaramos que el Señor manda fuego del cielo y empieza a quemar toda esa hechicería, todos esos altares, todo lo que hicieron nuestros antepasados en nuestra vida, que nos tenían atados, y a nuestra descendencia en el nombre de Jesús, porque un altar viene generacional, porque Dios dijo: yo hago un pacto perfecto con mi pueblo a través de esos altares. Entonces, cuando se levantaba un altar para el Señor, era un pacto no solamente para nosotros, sino con nuestra descendencia. Es un pacto que sigue hasta la actualidad. Es una unión con nuestro Señor que sigue hasta la actualidad. Entonces, si hay una unión con Dios, también se hace una unión con el enemigo que sigue hasta la actualidad. Y esa unión la tenemos que romper, se tiene que quemar, se tiene que desintegrar en el nombre de Jesús. Amén. Vienen altares con el nombre. Yo recuerdo que dice mi mamá: cuando tu papá te fue a anotar, yo te quería poner otro nombre, pero él se olvidó y se puso el nombre mío y el nombre de tu abuela. Porque él se acordaba de mi mamá y se acordaba de mi abuela. Entonces, en teoría hizo un pacto con mi nombre. Porque está mi mamá y está mi abuela. Entonces yo tuve que romper ese pacto, porque ese nombre es la identidad que yo tengo. Porque a mí me dicen Rosana, me dicen Riveros, y yo respondo. A mi hija, a mi esposo le dicen Martín, y Martín se da vuelta. A mi hija le digo Abigail, y Abigail se da vuelta. Cuando nosotros estábamos buscando el nombre para nuestros hijos, buscábamos el significado. ¿Qué significaba para Dios? ¿Qué significaba el nombre? Porque esa es la identidad marcada que iba a tener nuestros hijos hasta la actualidad. Esa es la identidad donde nuestros hijos iban a estar fijos en la nombre. Porque en un momento cuando Caín pecó, Caín significa errante, donde no iba a estar fijo. Entonces, si yo le pongo Caín a mi hijo, le estoy poniendo que nunca va a estar fijo. Si yo le pongo María a mi hija, la estoy atando a que va a morir virgen, o va a hacer sus cosas, pero nunca va a formar una familia. Miren cómo vamos pactando. Nos vamos pactando nuestra descendencia, nuestra generación. Ay, es que el ídolo Chayanne, que me gusta tanto Chayanne, amo Chayanne, pero voy a poner a mi hijo el nombre Chayanne. Ya estoy pactando a mi hijo con el ídolo que a mí me gusta. Deber decir: yo, Señor, decime cómo nombro a mi hijo. ¿Qué nombre va a tener mi hijo? Porque es la identidad, Señor, que a través de ese nombre viene de ti. Entonces ya estamos pactando a nuestros hijos y estamos marcando su identidad a través de la hechicería, a través de la brujería. Con lo que quiera hacer el enemigo, no. Entonces ya estamos cayendo en las garras del enemigo. Cuando Ana, la madre de Samuel, ella no podía tener hijos, le dijo: Señor, mira el pacto que ella hizo con Dios. Señor, si tú me das un hijo, el primero que me nazca va a ser entregado a ti. Si tú me das un hijo, el primero que me nazca va a ser entregado a ti. Cuando deje de mamar, yo lo voy a llevar para que se críe en tu templo. Y que nazca y que se críe según tus costumbres. Y que sea un siervo tuyo. Ella jamás imaginó que después iba a ser un gran profeta, Samuel. Pero ella se lo entregó a Dios. Y dice la palabra de Dios que después de haber hecho esto, el Señor le dio 3
hijos varones más y 3 hijas mujeres, si la memoria no me falla. 6 hijos más tuvo aparte de Samuel. Dios le restituyó lo que ella había pedido, porque ella fue fiel con lo que prometió, con lo que pactó y lo cumplió. Dice que cuando ella fue y lo llevó ante el templo, dice que lo cedió, una palabra, otra dice que lo regaló a Jehová, no a ella, a Jehová. Y otra versión dice que lo consagró. Son varias versiones que dicen diferentes tipos. Una dice que lo regaló a Jehová, otra dice que lo consagró, otra dice que lo entregó. La función del altar siempre fue de adoración, de entrega, alianza, unión. Pero vamos viendo que a lo largo de la historia el enemigo fue rompiendo eso, ensuciando lo que Dios levantó, lo que Dios edificó, lo que Dios puso de unión para su pueblo. También dice la palabra que Samuel se crió al lado de un altar. Qué bendición es esa. Se crió al lado de un altar. Se crió lleno de sabiduría. Él podía escuchar la voz de Dios porque le obedecía y era íntegro a él. Tremendo. Y también vemos en la historia, Señor, yo me preguntaba, ¿por qué Abraham? ¿Por qué pediste el hijo de Abraham, Isaac? Y ahí es cuando Dios me mostraba en esto, en Génesis 22, 9. Adán construyó un altar él preparó la leña para el fuego, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Señor, ¿qué es lo que está queriendo decir esto? Esto es un acto profético, porque Abraham se crió en Ur de los Calderos. Abraham sacrificaba animales sacrificados en altares paganos. Él adoraba a otros ídolos hasta que yo le llamé y él me obedeció y creyó en mí y se apartó de ese lugar. Pero con Isaac yo quería una promesa, un pacto perfecto, donde él era entregado en un sacrificio hacia mí, en un sacrificio simbólico, espiritual, donde se rompían todo lo que hizo su padre en el pasado, en Isaac y en toda su descendencia. Miren qué tremendo ese tipo de actos simbólicos. Entonces, este es el tiempo de hacer esos actos simbólicos. No quiere decir que te va a sacar de pies y manos, sino que nosotros nos vamos a entregar a Jesucristo y vamos a declarar que todo lo que hicieron nuestros antepasados en el pasado se rompe en nuestra vida, que todo lo que entregaron en nuestra línea sanguínea, en nuestra carga genética, se empieza a destruir, se empieza a quemar en el nombre de Jesús. Que toda alianza que hicieron con el enemigo a través de nuestro nombre, a través de pactos, a través de ir a hechiceros, a brujos, a santeros, a la lectura de manos, en el nombre de Jesús se quema, se rompe y se destruye. Yo recuerdo cuando era chica, estaba muy de moda el tema de la lectura de manos. Y cuando me fui a Mendoza, había una máquina, era chica, tenía 14, 15 años, había una máquina que decía, pon tu mano acá y vamos a leer tu mano. Un peso salía en ese tiempo, un peso era plata. Y yo recuerdo que puse el peso y puse la mano, y ya ni me acuerdo lo que decía porque ese papel lo tenía, pero ahí hice un pacto. Cuando hacemos cosas que desconocemos, me he encontrado con cristianos que juegan a la ouija. Y digo yo, pero no saben que eso está trayendo a los demonios. Me he encontrado con cristianos, quiero saber el sexo de mi hijo, y utilizan el péndulo para saber el sexo del hijo. Me he encontrado con cristianos que leen el horóscopo, están esperando que salga en el horóscopo y ya están creyendo, sí, porque yo soy así, este es mi signo. ¿Qué dice el signo zodiacal? ¿De dónde viene? Viene de Grecia, no viene de Dios, en la Biblia no sale. Todo eso lo crearon los griegos. Y ya nos vamos atando, nos vamos haciendo lo que el enemigo quiere que hagamos. El calendario chino, porque este es el año, no me acuerdo si era del perro o del caballo, la cuestión que así dice el chino. Y decimos, nacieron mi hijo y mi hijo es caballo, porque este es el año del caballo.
Y vamos haciendo todo lo que ellos hacen, lo que ellos dicen y decimos está bien. No cuestionamos ni criticamos nada. Pero ¿qué dice el Señor con todo esto? Éxodo 13:18. Diles de mi pan. Pobre de ustedes, esta versión dice, pobre de ustedes mujercitas que engañan a mi pueblo con pulseras y velos. Le estoy hablando de hechiceras. Y velos y hechicerías. ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo por un puñado de cebada y por unas cuantas migajas de pan? Ustedes han insultado mi nombre. Delante de mi pueblo prometen larga vida a los que van a morir y anuncian muerte a los que deben de vivir. Y hacen que mi pueblo crean en esas mentiras. Por eso estoy contra de ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a la gente como si atraparan pájaros. Pues yo le quitaré de las manos a la gente que atraparon con su brujería y no volverán a atraparlas. Entonces ustedes reconocerán que yo soy Dios de Israel. En otra versión dice, yo le quitaré de la mano su brujería y voy a quemar todo lo que ustedes hicieron a mi pueblo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que todo lo que han estado haciendo en nuestra vida, Él lo quema, Él lo destruye. Él lo desintegra en el nombre de Jesús. Todavía sigo un poco resfriada. Entonces este es el tiempo. Muchas gracias. Entonces este es el tiempo donde tenemos que reclamar la bendición que Dios tiene para nosotros. No, muchas gracias. Todavía sigo un poquito resfriada. Este es el tiempo donde tenemos que reclamar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que tiene para nuestra vida, que tiene para nuestra descendencia. Sabemos que Dios dejó muy claro en Éxodo 23:24, no deben adorar a otros dioses. Ese pueblo pagano debe ser destruido, sus altares y sus ídolos. ¿Qué quiere decir que deben ser destruidos? No nos acerquemos, no nos dejemos engañar. En otra palabra dice, nada tiene que hacer un inconverso con uno converso. Muchas veces decimos, no, Señor, una almita para ti y un cuerpito para mí. Deben decir, Señor, yo no voy a ese hombre o a esa mujer con otras intenciones. Yo lo que deseo es que se conviertan a ti. Pero estamos buscando primero la supuesta mujer idónea y el supuesto hombre idóneo y lo buscamos mal. No lo buscamos en el camino del Señor o dejamos que Dios lo traiga. Nos adelantamos a los planes y decimos, pero si es una mujer cristiana y es un hombre cristiano, pero me ha hecho que me aparte del camino del Señor. Pero ese hombre cristiano, esa mujer cristiana, ¿estaba firme en los caminos de Dios? Había un cambio en ella. Dice que por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Yo recuerdo en una ocasión que dice una persona cristiana, si Dios no te responde, te va a responder el otro. Si Dios no te da lo que tú estás pidiendo, anda a otro lado, que ahí te lo va a dar. ¿Dónde está nuestra fe en el Señor? ¿Dónde está nuestro amor en el Señor? ¿Dónde está la entrega que nosotros prometimos darle? Y después nos quejamos y le reclamamos a Él. Pero nos vamos por los ídolos cuando estamos sufriendo una adversidad, pasando por el desierto. Cuando estamos pasando una circunstancia, nos quejamos, le criticamos, decimos, no,
Yo recuerdo una vez una persona que se fue a todos los curanderos habidos y por haber, pero su hija no era libre. Después se fue y visitó 7 pastores, pero su hija no era libre hasta que llegó acá. Yo sé que varios conocen esa historia. Oramos por la niña, se la ministró, le dijimos no se aparte, porque Dios no es un curandero. Nosotros no somos curanderos. El Señor no es un curandero. Si usted ha venido acá buscando lo mismo que le dan y lo que está acostumbrado a recibir, ya desde ya está mal. La niña recibió sanidad, pero recuerdo que a través de esa oración Dios mostró que ella tenía cáncer en el pecho. Y le dijimos no se vuelva a apartar, póngase firme en los caminos del Señor, porque cáncer se le viene y eso está ahí. Porque la niña, Dios tuvo misericordia de ella y le sacó el cáncer de la cabeza. Pero nosotros somos grandes y tomamos decisiones. La nena es chica, ella todavía está a tiempo de tomar su decisión de elegir a qué Dios quiere servir. Pero ya usted ya toma su decisión, tiene libre albedrío. Y se apartó. Después nos enteramos que tenía cáncer en el pecho. Dios mostró, Dios reveló, Dios le indicó. Pero aún así nos apartamos. Y que siguen en curanderos, en curanderos, en curanderos. Buscan lo que ellos están orando ya y están pidiendo al Señor. Ay, que Señor, yo quiero ya la respuesta. Ya quiero la respuesta. No, pero tú no me las das. ¿Cuáles son los dones que yo tengo para mi vida? Quiero que ya me los diga. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el ministerio? ¿Qué es lo que tengo? Quiero que ya me lo diga. Y ya queremos las cosas. Ya queremos las cosas. Somos ansiosos. Pero ¿qué pasa si Dios nos da ya las cosas? Nos apartamos. No cuidamos ese regalo que Dios nos ha dado. Yo recuerdo que fui a un emprendimiento y un empresario dijo, si a un pobre le das $1 millón, no lo va a invertir en una empresa. Y ese empresario era un cristiano. Si un pobre le da $1 millón, no lo va a invertir en una empresa. Se va a comprar ropa, se va a comprar televisor, se va a comprar esto, se va a comprar lo otro. No va a comprar un terreno con casa, todo, para empezar a alquilar. No va a hacer nada. Se lo va a malgastar. Entonces vamos ahora en el ámbito espiritual. Si Dios nos da a nosotros un ministerio, ¿lo vamos a cuidar? No lo cuidamos. Si Dios nos da a nosotros gente, ¿la vamos a cuidar? ¿La vamos a tratar con amor? ¿Como nos gustaría que nos traten a nosotros? No lo vamos a hacer. Muchas veces vamos y le pedimos al enemigo lo que podemos pedirle a Dios. Nuestra incredulidad es tan grande que confiamos en el poder de Satanás, como que tiene un poder más grande que Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando está la presencia del Señor, Satanás tiene que huir. Cuando está la presencia del Señor, ellos se arrodillan ante el Señor Jesucristo. Cuando está la presencia de Dios, ellos retroceden, las tinieblas retroceden en medio de la luz, en medio del Señor. Entonces, cuando estamos siendo atacados en nuestra casa, cuando se levantan brujos, brujitas, brujos, cuando se levanta la enfermedad, es ahí cuando tenemos que ir a clamar y reconocer y creer que es el Señor el que va a hacer la obra en nuestra vida y en nuestra descendencia. Yo recuerdo, me sentí identificada con esta mujer Ana,
Porque me acuerdo que el médico dijo que jamás en mi vida iba a ser madre. Entonces yo la miraba a mi mamá y hacían 2 años o 3 años que había tenido a mi hermana. Y yo oré con esta forma: Señor, yo sé que tú existes. Y yo sé que tú eres un Dios de poder y un Dios de milagro. No me importa lo que diga el hombre, porque el hombre puede decir muchas cosas, pues tú tienes la última palabra. Dicen que tengo el útero así, que el útero es infantil. Eso no me importa, porque yo ya no tengo el útero así, no tengo un útero infantil. Y declaro, Señor, que esa fertilidad que tiene mi madre, tú la pones en mi vientre. Y ella, Señor, no quiere tener más hijos. Y esta infertilidad, Señor, tú se lo pasas a ella, porque ella ya pasó su etapa. Ella ya pasó su etapa, ya fue madre. Ahora es el tiempo que ella sea abuela. Ahora es el tiempo que ella empiece, Señor, a saber lo que es ser abuela. Señor, yo sé que tú me vas a dar la gracia de ser madre. Cuando tuvimos un accidente, y ahí, Señor, me dio 4 hijos. Después, cuando tuvimos un accidente, dice el doctor: no van a caminar. Y yo no iba a caminar jamás en mi vida, nunca más. Yo me acuerdo que movía los días y mi esposo: Rosana, mover el pie, no lo puedo mover. Pero ahí yo dije: Señor, tú vas a hacer tu obra. Y mi familia va a ser testiga de esta obra. Yo sé, Señor, que tú quieres mostrar tu gloria y que mi familia la vea. Porque tú quieres, Señor, que nos movamos en fe, que nos movamos en ti. Y yo recuerdo que mi papá empezó a creer y dijo: yo me quedo admirado de la fe que tiene Martín y que tiene Rosana. Yo me quedo admirado de la fe que tienen. Y Dios es el que les dio la victoria. Dios es el que le dio la victoria en medio de las circunstancias, decía mi papá. Mi papá empezó a ver eso. Mi papá empezó a creer más. Mi papá empezó a ver la gloria de Dios manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Y él sabía y sabe que el Señor nos respalda. Y eso Él lo reconoce. Los brujos reconocen, el mundo de las tinieblas reconoce cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. Amén. ¿Nunca les ha pasado que iban a entrar a una casa y no los dejaban entrar, o la persona que estaba ahí se iba? Ellos reconocen que encarga el poder de Dios. Ellos reconocen que si estamos presentes, cristianos que oran, que fluyen en la oración, que están intercediendo, que claman con fuego y poder en el Señor, ellos saben que si estamos cerca, se les destruyen y se les queman esos altares en el nombre de Jesús, y se destruyen la brujería que ellos le están haciendo a otras personas, en el nombre de Jesús. Sabemos que el Señor es el que nos trae la libertad. Sabemos que el Señor es el que nos trae el rompimiento, en el nombre de Jesús. Y yo le voy a pedir en esta hora que sea usted levantando sus manos al cielo y pidiéndole al Señor que sean rompiendo y destruyendo todo lo que hizo el enemigo por muchos años en su vida. Con él: yo soy un altar. Te amo, Señor. Él está y yo quiero saberlo. Qué hermoso que estás aquí, oh sí, Señor, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por. Oh sí, Señor, sabemos que tú, Señor, en esta hora empiezas a renovar, Señor, Una vez más, a renovar nuestra comunión contigo, Señor. Señor.